La reflexión para el día de hoy la he titulado El secreto de una familia feliz. ¿Sabías, querido amigo o amiga, hermano o hermana, que la felicidad de tu familia en un sentido está en tus manos? Querido padre y madre de familia, la felicidad de tu familia está en tus manos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Como base de esta reflexión he tomado el Salmo 112, al cual le he denominado el Salmo de la Familia. Aunque el título de este Salmo dice prosperidad del que teme a Jehová. Yo le agregaría algo más, porque el título de los Salmos no es palabra sagrada, es algo que lo han puesto los hombres. Estudiando este Salmo yo le agregaría la prosperidad de la familia que teme a Jehová, del hombre que teme a Jehová. Y dice así este Salmo: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y que en sus mandamientos se deleite en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra y la generación de los rectos será bendita. Bienes y riqueza hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luces a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón estará firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá. Hasta que vea a sus enemigos, en sus enemigos su deseo. Reparte a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Oremos. Señor, gracias por tu palabra santa. Te pido que en este momento que tu Espíritu Santo nos ministre y aplique tu palabra a nuestras vidas, para que la pongamos por obra, Señor, y te demos la gloria a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Hace algunos años leí un libro de Tim y Beverly LaHaye que se llama La familia sujeta al espíritu. Y en ese libro contaba la historia de dos hombres que vivieron en el mismo lugar, en la misma época, en el mismo contexto, todo lo mismo, pero que en su interior eran diferentes. Y que estos hombres hicieron un impacto en sus familias, positivo y negativo, y no solamente en sus familias, sino también en la sociedad en la cual vivían. Se hizo un estudio de estas dos familias, de sus descendientes, y esto es lo que se encontró. El primero de ellos es Matt Hughes. Este era un hombre que no creía en Dios, ni tenía principios cristianos, y se casó con una mujer de igual mentalidad, sin Dios. Y de esta unión, el estudio salió que salieron 1026 descendientes que fueron sometidos a este estudio. 300 de ellos murieron prematuramente. 100 fueron enviados a la cárcel para servir condenas de un promedio de 13 años cada uno. 190 se conocieron por ser prostitutas públicas. 100 de ellos fueron alcohólicos. Haciendo un cálculo de los gastos que la familia le costó al Estado, fueron más de $6 millones. Por otro lado, está la familia de Jonathan Edwards, quien vivió en el mismo estado, como dije, la misma contexto, pero que él tuvo una formación cristiana sólida. Se casó con una mujer de igual mentalidad. De sus descendientes se contaron 729 personas. 300 de ellos llegaron a ser predicadores del Evangelio, ministros del Evangelio. Hubo 65 profesores universitarios, 13 presidentes de universidades y 60 autores de libros reconocidos. Además de eso, habían 3 congresistas de los Estados Unidos y uno de ellos llegó a ser vicepresidente. De hecho, Jonathan Edwards fue un gran predicador del Evangelio. El autor del libro decía: es imposible estimar realmente el aporte que hizo esta familia a Nueva York y sin duda a todos los Estados Unidos. Hermanos, el Salmo 112 que hemos leído, para mí, como les decía, es el Salmo de la familia. ¿Por qué? Porque este Salmo tiene apenas 10 versículos, pero ahí están implícitos para mí 2 mandamientos y tiene 10 bendiciones. Si cumplimos esos 2 mandamientos, Dios promete darnos 10 bendiciones, no solamente sobre la persona, sino para toda su familia. Y sin duda, como hemos visto, afecta a la sociedad también y los descendientes también, ¿no? La pregunta que te hago esta mañana o este día, antes de empezar esta reflexión, es: ¿quieres que tu familia sea feliz?
Quieres que tu familia sea bendecida. Y no solamente tú, sino tus hijos, tus nietos, tataranietos sean bendecidos. Aquí está el secreto de la palabra que nos da la palabra de Dios en este día. En primer lugar, el versículo 1 dice: bienaventurado el hombre y la mujer o la pareja que teme a Jehová y que en sus mandamientos se deleite en gran manera. Aquí están implícitos dos mandamientos. El primero de ellos es el temor a Jehová. Cuando hablamos del temor a Jehová, porque dice feliz o dichoso el hombre que teme a Jehová. Cuando la Biblia habla de un temor a Dios, no habla de un temor que nos asusta, de un miedo, que hay que tenerle miedo a Dios. Él no está diciendo eso. Significa tener reverencia ante Él, ser respetuoso ante Él. Y esta reverencia y este respeto impacta nuestra vida, impacta nuestra manera de vivir. A eso se refiere la palabra de Dios. En el libro de Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 al 13, el Señor le mandaba al pueblo esto: ¿qué pide de ti Jehová, oh Dios? Sino que temas a Jehová tu Dios. ¿Y cómo había que temerle? Que andes en sus caminos, que ames y sirvas a Jehová tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, que guardes sus mandamientos. Y Él es tu Dios, los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. El Señor quería bendecir al hombre, quería bendecir a las familias, pero ¿qué les pide? Que temas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y guardes sus estatutos. Eso se lo volvió a repetir en el mismo capítulo, el versículo 20 y 21, donde dice: a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Y a Él seguirás, y Él debe ser el objeto de tu alabanza. Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Temer a Dios significa andar en sus caminos. Temer a Dios significa amarle con todo el corazón. Temer a Dios significa obedecer sus mandamientos y serle fiel al Señor. Eso es temer a Dios. Y el primer mandamiento para ti, querido padre o madre de familia, es teme a Dios con todo tu corazón. El segundo mandamiento implícito aquí es: deleítate en la palabra del Señor, porque dice: y en su ley se deleite en gran manera. En su palabra se deleite en gran manera. Es interesante que la palabra no dice se alegra o se goza, dice se deleita, porque el deleite es un gozo en un grado sumo, superlativo. Es algo que no tiene, digamos, comparación, ¿no? Y dice feliz el hombre. David encontró este secreto porque en el Salmo 119, 97 decía: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Como les decía en este primer versículo, hay dos mandamientos, y lo que el Señor pide de ti para derramar bendición sobre tu familia, para que tu familia sea una familia feliz, en primer lugar es temer al Señor con todo tu corazón. Y en segundo lugar, deleítate en su palabra, porque así dice, ¿no? Feliz el hombre que teme a Jehová y que en sus mandamientos se deleita en gran manera. En segundo lugar, vamos a ver las bendiciones que el temer a Dios y el deleitarse en su palabra dan a la persona que busca a Dios, y por supuesto la bendición es repartida a toda su familia. En primer lugar, el verso 2 dice: su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. La Biblia dice que si tú temes al Señor y te deleitas en su palabra, tu descendencia, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, será poderosa en la tierra, y tu generación será bendita. Tu familia será bendita, tus hijos serán benditas. Qué lindo es pensar que si tú eres fiel a Dios, la bendición no solamente es para ti y tu esposa y tus hijos, sino aún tus nietos, tus bisnietos y tus tataranietos. ¿Te has puesto a pensar qué es lo más valioso que tienes en esta tierra, querido padre, querida madre? Realmente son nuestros hijos, es nuestra familia. Cualquier otro bien está por debajo de este bien que son nuestra familia. Hace algunos 2 o 3 años atrás leí la entrevista que le hicieron a un pastor de California, el pastor Rick Warren, pastor de una de las iglesias más grandes en los Estados Unidos. Y él vive en California, en unas montañas, y por ahí constantemente en el verano hay muchos incendios. Y esos incendios arrasan todas las casas. Dice que un día llegó la Cruz Roja a su casa, tocó la puerta y le dijo: pastor, tiene 2 horas para desocupar la casa, porque el fuego es incontrolable y lo más probable es que toda esta zona se va a quemar. Y entonces dice: allí me puse a pensar qué es lo más valioso que tengo en mi vida.
¿Qué podía recoger en 2 horas? Y meterlo en el auto, que no entraba mucho, y llevarlo para salvarlo. Y por supuesto, en primer lugar, era mi esposa y mis hijos. Y quizás por ahí algún disco duro de la computadora, alguna foto de recuerdo, pocas cosas pudo sacar en ese carro, pero lo más valioso, en primer lugar, era la familia. La familia. Realmente esa es una promesa preciosa, que si tú temes a Dios y te deleitas en su palabra, tus hijos serán bendecidos, tus nietos serán bendecidos, a quienes quizás vas a ver. Pero tú no vas a ver a tus bisnietos posiblemente o tus tataranietos, pero ellos serán bendecidos por tu fidelidad. Yo creo la palabra del Señor con todo mi corazón y creo que esta promesa, esta bendición es real, que mis hijos serán benditos y mi descendencia será poderosa si yo soy fiel al Señor. En segundo lugar, la segunda bendición, verso 3, bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. En otras palabras es, no va a haber escasez. En tu casa siempre va a haber algo para comer, siempre va a haber algo para cubrirte, siempre va a haber un techo bajo el cual te puedas cobijar. Siempre habrá provisión en tu casa. David decía en el Salmo 37:25, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni que de su descendencia mendigue pan. No he visto en toda mi vida, decía David, que vivió una vida larga de hecho, justo que Dios lo haya desamparado, ni que sus hijos y sus nietos hayan mendigado pan. La promesa de Dios, hermanos, es tan grande para nosotros si somos fieles. Elías le dijo a una viuda ahí en Sarepta las siguientes palabras. Esto está en 1 Reyes, capítulo 17-14. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija menguará. Y esto lo dijo al iniciar una sequía de 3 años y medio, que la harina no iba a escasear y que el aceite no iba a menguar, y eso se cumplió. Y dice Salmo 37:19 que no seremos avergonzados en el mal tiempo, y en esos días de hambre seremos saciados. No seremos llenos, no estaremos satisfechos, seremos saciados, porque dice la palabra de Dios que Dios nos va a bendecir. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Versículo número 4, la tercera bendición dice, resplandeció en las tinieblas luz para los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. Es decir, es un buen testimonio. Es de un testimonio intachable. Todos hablan bien de él. Todos saben que es misericordioso. Todos saben que es bondadoso. Todos saben que es justo, que es recto, que hace sus cosas bien. Por eso dice la palabra, el hombre que teme a Jehová y en su palabra se deleita, será un buen esposo, será una buena esposa, será un buen padre, será un buen hijo, será un buen trabajador, será un buen vecino. Todos hablarán bien de él. ¿Por qué? Porque su testimonio será intachable. Y me llama la atención aquí que no solamente es que resplandece en medio de las tinieblas. Eso podría ser fácil, pero lo que dice aquí es aún es luz en medio de los justos. Es decir, que en medio de la congregación aún brilla, es admirado por su testimonio. Yo digo siempre que este tipo de personas son aquellas personas que llevan la fragancia de Cristo por todo lugar donde van. Van desparramando la fragancia del Señor en sus vidas. La cuarta bendición, versículo número 5, dice, el hombre de bien tiene misericordia y presta, y gobierna sus asuntos con justicia. No solo tiene bienes para su consumo personal, sino también tiene aún para dar a los demás. ¿Por qué? Porque Dios bendice la obra de sus manos. Y no solamente tienen para ellos, sino que ese trabajo multiplicado aún alcanza para bendecir a otras personas. Esto a veces es algo que uno no entiende, pero que se cumple, se hace realidad. Porque hay un proverbio que dice, el 11:24, hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo y vienen a escasez. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú eres bendecido y tú compartes tu pan con el hambriento y compartes con lo que tiene necesidad, tu canasta, tu alacena se sigue llenando y tienes para dar allá, ¿no? Deuteronomio capítulo 28, versículo 12,
le dice al pueblo de Dios si eran fieles, ¿no? Dios te abrirá su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda la obra de tus manos. Prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Por eso dice, el hombre de bien tiene misericordia y presta, tiene para dar a los demás. Es una bendición para todos. Versículo número 6, la quinta bendición, por lo cual no resbalará jamás. Esta es una bendición preciosa. ¿Saben por qué, hermanos? Porque hay un dicho que dice que en la casa del jabonero el que no cae se resbala. ¿Qué significa esto? Que en medio de tanto pecado, en medio de tanta maldad, aún los justos son tentados. Y si no están firmes en el Señor, resbalarán. No se caerán quizás, pero resbalarán. Pero dice la palabra de Dios que el hombre y la mujer que teme a Dios no resbalará jamás. O sea, nunca resbalará. Y este es un absoluto. Un buen ejemplo de esto es Daniel. Daniel vivió en la ciudad de Babilonia. Pero Daniel toda la vida fue santo. 3 veces oraba. Y es una ciudad tremenda donde abundaba el pecado. Era infestada de pecado. En Apocalipsis capítulo 17, versículo 5, con letras mayúsculas en la Biblia, hablando de esta ciudad, dice lo siguiente: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de todas las abominaciones de la tierra. ¿Por qué? Porque había mucho pecado, pero Daniel fue santo. No resbaló jamás. Versículo número 6, la sexta bendición. En memoria eterna será el justo. Aun cuando él muere, la gente seguirá hablando bien de él, porque su testimonio habrá impactado tanto que la gente lo extrañará con cariño. Siempre que lo recuerden, habrá una palabra buena en cuanto a su testimonio, ¿no? Su vida dejó huella. Apocalipsis capítulo 14, 13 dice: Bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. ¿Qué significa esto? Ya no está más con nosotros, no trabajan, pero aún se sigue hablando bien de ellos porque en memoria eterna será el justo. Séptima bendición se encuentra en los versículos 7 y versículo 8 que dice: no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiando en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá. Aun cuando el dólar suba, aun cuando el precio de la gasolina suba, aun cuando hayan peores noticias acerca de la pandemia, o por ahí vengan noticias de que va a salir un nuevo virus que es más mortal que el COVID-19. Aun cuando se pronostique que en los próximos meses va a haber hambruna, dice la palabra del Señor que no tendrá temor de malas noticias. ¿Dónde está la clave de esto? ¿Por qué no tiene temor? Porque su corazón está confiado en el Señor, está confiando en el Señor. Dice el Salmo capítulo 37, versículos 17 y 18, conoce Jehová los días de los íntegros, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el tiempo de dificultad, y en los días de hambre serán saciados. Aunque los enemigos se levanten contra ti, aunque pretendan hacerte daño, dice la palabra del Señor en el Salmo 27, 1 al 3, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en el Señor. Nuestra confianza está puesta en el Señor. Y tenemos esa seguridad que el Señor nos protegerá. Como dice la palabra del Señor, por eso no tendremos temor de malas noticias, porque nuestro corazón está confiando en el Señor. Octava bendición. Versículo 9 dice: reparte a los pobres, su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado con gloria. El hombre que teme al Señor y que en su palabra se deleita en gran manera es un hombre y una mujer con un corazón sensible. No solamente piensa en sus necesidades, y aún está pendiente de las necesidades de los otros. Por eso que dice, reparte y da a los pobres.
Esta persona conoce el secreto de ser una persona compasiva. Sabe que el Señor es un Dios misericordioso, lento para la ira, pero grande en misericordia. Es un Dios compasivo que nos cuida en todas nuestras necesidades. De igual manera, esta persona se compadece de los demás. Dice Proverbios 19:17, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que le ha hecho, Dios se lo volverá a pagar. Es compasivo, reparte y da a los pobres. Novena bendición. Dice el versículo 10, lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. El hombre justo, el hombre temeroso de Dios, el hombre que se deleita en su palabra, es la envidia de todos. ¿Por qué? Porque el impío se preguntará por qué el trabajo de ese señor rinde más. ¿Por qué su casa está hermosa? ¿Cómo pudo comprarse ese carro? ¿Por qué sus hijos están sujetos y son personas de bien, están estudiando, quieren superarse? ¿Por qué? Él no entenderá que esa prosperidad, que esa bendición viene del Señor, ¿verdad? Y algunos quizás hasta pensarán mal, que usted está prosperando porque ¿en qué negocios estará? No, hermanos, es porque la bendición de Dios está sobre usted. Porque el Señor lo prometió eso desde el principio a su pueblo. Allí en Malaquías capítulo 3, versículo 12 le dijo, todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable. Dice Jehová de los ejércitos. Serás tierra deseable. Otros desearán ser como tú, bendecido como ti. Si tú eres una persona que temes a Jehová y sigues sus mandamientos, y dice la palabra del Señor que tu descendencia será poderosa en la tierra y tu descendencia será bendecida. Tendrás bienes y riquezas en casa. Habrá provisión en la casa. Dice que resplandecerás en medio de las tinieblas y aún luz serás a los rectos. Serás un hombre de buen testimonio, una mujer de buen testimonio. Serás una persona que tiene misericordia y presta a los demás. Tendrás no solamente para tus necesidades, sino para los demás también. Dice la Biblia que no resbalará jamás. Aunque andes en medio de pecado, no resbalará tu pie jamás. Dice que en memoria eterna será el justo. Algún día partiremos de esta tierra y la gente te recordará porque fuiste un hombre de bien. Dice que repartes y das a los pobres. Bendices a otro con tus bienes. Y te verá el impío y no entenderá estas cosas. ¿Por qué? Porque la bendición viene de Jehová. ¿Quieres gozar de todas estas bendiciones? ¿Quieres ser una familia feliz? ¿Quieres ser una familia próspera, como dice este Salmo 112? Que tu generación sea poderosa, que tu generación sea bendecida, que tu alacena esté llena, que seas de un buen testimonio, que tengas un corazón misericordioso para prestar, que tu pie no resbale jamás, que tú dejes huella en la tierra y que aun cuando hayan pasado los años aquí en la tierra la gente te recuerde, que no quieres tener temor de malas noticias, quieres ser compasivo a los pobres. Teme a Jehová y deleítate en su palabra en gran manera. Querido hermano, hermana, amigo, amiga, que me escuchas en este día, es posible que tu hogar no sea el que tú hayas deseado, el que tú soñaste. Es posible que te encuentres pasando por tiempos difíciles, en que estés cansado de lo que está pasando en tu hogar. Es posible que no estés disfrutando de la vida, con tu esposo, tu esposa, con tus hijos en este tiempo. Te invito a lo que dice la palabra del Señor. Estos dos mandamientos: teme a Jehová, ámale con todo tu corazón, sigue sus mandamientos, vive para Él y deleítate en su palabra. Si esto haces, el Señor quiere derramar sobre tu vida y tu familia muchas bendiciones. Serás feliz tú, serás feliz en tu familia y aún impactarás la comunidad, como lo hizo Jonathan Edwards, a través de sus generaciones y sus generaciones. ¿Sabes? ¿Quieres que te diga una cosa? Tú eres la persona clave. Tú eres esa persona que tiene la llave de la felicidad de tu familia. La felicidad de tu familia está en tus manos. Tú puedes cambiar el rumbo de tu familia e impactar a tu descendencia y también a la sociedad. El Señor nos dice algo más en Job capítulo 11, versículo 13 al 19. Si tú dispones tu corazón,
y tiendes hacia Dios las manos, si alguna iniquidad hay en tus manos, pero la apartas de ti, y no consientes que en tu casa more la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha. Serás fuerte y nada temerás. Olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, y aunque oscurezca, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. Si estás dispuesto a hacer lo que dice el Salmo, si te apartas de la iniquidad de tus manos, te apartas del mal, y si dispones tu corazón y tiendes hacia el Señor tus manos, haz conmigo en este día esta oración. Padre, muchas gracias por hablar a mi vida en este día y hacerme ver que la felicidad de mi familia está en mis manos, Señor. No había pensado de esa forma. En este día te pido perdón por todos mis pecados, por todas las veces que te he ofendido, Señor. Y te entrego mi vida y la di mi familia. Y decido hoy apartarme de todo pecado que te ofende. Gracias por tu perdón. Y gracias por tu amor. Y gracias porque sé que tú amas a mi familia y ella no será igual. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Y deseo que tu familia sea una familia feliz. Y que se cumpla en ti lo que este salmo dice. Todas estas bendiciones son para ti. Que el Señor te bendiga. Amén.